Hoy es tiempo de hablar con un hombre brillante, multifacético, y ya verán por qué. Tiene solo 50 años, es abogado, funcionario de la agencia tributaria, opositor recalcitrante, creo que tiene 3 oposiciones aprobadas, y además de eso es uno de los diputados más preparados que suben a la tribuna del Congreso y vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Y de esto también hablaremos. Además de todo eso, fue profesional del fútbol sala. Bienvenido a Periodista Digital, Juan Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero esto del fútbol, que a mí me ha dejado ojiplático. Yo no sabía que había sido usted profesional del fútbol sala, o sea, división de honor. Sí, jugué en el Jaén Paraíso Interior en el año 97 y disfruté de 2 años fantásticos en la primera división, y la verdad es que para cualquier niño cuando entrena desde pequeño poder llegar a tener la oportunidad de jugar, pues sin duda es lo más, ¿no? Y lo conseguí. Y la verdad es que yo creo que eso me ha enseñado mucho ¿Y cómo se salta del fútbol sala a la política? Porque no es habitual. Conocemos, hay deportistas en este momento en el escenario político español muy implicados en la política y que opinan y que dicen. Sí. Figo es un ejemplo, está todo el día en la batalla. Y hay otros, pero es menor. Sí, bueno, yo dejé de jugar, aprobé mis oposiciones y en el año 2015 es cuando estando en Ceuta, me proponen la opción de poder entrar como diputado en algo que yo no tenía experiencia sinceramente anterior, pero ellos consideraban que mis conocimientos, mis capacidades tributarias, fiscales y tal podían ser un valor añadido. Me propusieron presentarme, me presenté y fui diputado. Y a raíz de ahí enganché Consejería de Andalucía y ahora en Madrid. Ahora Madrid. ¿Y cómo ve el secretario general de Economía del Partido Popular la situación de España? ¿Va como una moto? Porque he notado en las últimas intervenciones, tanto de Pedro Sánchez como de Bolaños, como de otros, que se ha dado la consigna desde Moncloa de repetir una y otra vez que España crece más que nadie, que España va sensacionalmente bien, que ustedes quieren hablar de otras cosas, del vinagre, de no sé qué, pero España va muy bien. ¿Es así o no? Bueno, yo creo que cuando alguien tiene que repetir tanto y tan exagerado las cosas es porque realmente no es la realidad, ¿no? Ya. Estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos cómo el gobierno se empeña en decir que la legislatura va a durar hasta el final cuando estamos viendo las dificultades, correcto. Entonces, aquí pasa algo parecido. Vamos a hacer un análisis. Oye, ¿cómo está la inflación, por ejemplo? Pues cuando analizamos la inflación, España está siempre por encima de la media de la Unión Europea, quiere decir que los españoles cada día están con más dificultades para llegar a final de mes. Oye, ¿cómo está la renta per cápita del PIB, el reparto, no? Pues estamos peor. Mientras el resto de países han crecido en los últimos años, España, la renta media de los españoles no ha crecido. ¿Cómo está el paro? Que es un elemento, ¿no?, que presume mucho. Pues en toda Europa están con datos récord, pero España lo que es verdad es que es la última en Europa en los datos de desempleo, desempleo femenino, desempleo juvenil, con lo cual no parece que estemos tan bien. Y luego dices, oye, pero estamos creciendo. Primero, cuando uno cae mucho, muy abajo, los efectos siguientes solamente pueden ser subir. De hecho, estamos en el puesto 14 de crecimiento desde el COVID, en el acumulado. Pero aún así dices, oye, se puede crecer bien o mal, ¿no? España tiene una deuda acumulada de más de 400.000 millones de euros desde que está Sánchez, 200 millones de euros al día y por encima de 1,6 billones de euros de deuda. Eso es generaciones futuras a las que estamos limitando oportunidades. Entonces dices, oye, sales del COVID, no tienes reglas fiscales, te prestan todo el dinero que sea necesario, tienes el Next Generation que no estás utilizando y te conformas con esto. Y por último, Portugal y España, 2 gobiernos de izquierda. España crece el 2,5 el año pasado, Portugal crece el 2,3, prácticamente lo mismo. España hace déficit. ¿Cuánto déficit ha hecho Portugal? Ninguno, superávit. Entonces, decir eso es engañar y por eso tienen que reafirmarlo tanto, para intentar confundir a la gente. Pero es muy fácil. Cualquier ciudadano que va a la cesta de la compra, cualquier ciudadano en su día a día, sabe que la situación no está tan bien. De hecho, se ha incrementado el número de personas que han tenido que pedir un préstamo por encima de los 100.000 millones de euros para irse de vacaciones, con lo cual a eso le sumamos, por último, los datos de pobreza. Y los datos de pobreza estamos peor que nunca, estamos con gente en riesgo de pobreza por encima del 26%. Ya. Ha sacado el CIS, aunque con la fiabilidad que tiene y el cariño que le tenemos. Aquí no le tenemos ningún cariño, pero bueno. Y dio una lista de los problemas que actualmente tiene España. Y la pregunta era bastante directa en esta ocasión. No sé cómo han hecho la cocina, pero la pregunta era directa. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Y a esta pregunta, más del 30% de los españoles decían
inmigración por primera vez. Y después los otros tres aspectos o rubros que aparecen tienen relación con la política y la economía. Entonces, eso responde a la realidad. ¿Es la inmigración lo que más preocupa? ¿Es la economía? ¿Qué perciben ustedes? Bueno, yo creo que ellos buscan polarizar también con la inmigración, con ese, porque las preguntas también admiten un según qué tipo de respuestas, ¿no? Yo creo que la economía le preocupa a la gente, una cosa importante. Fíjese, cogíamos las encuestas y gente que se sentía pobre o muy pobre era en torno al 5%. Sin embargo, en las últimas encuestas, la gente que considera que situación de pobre o renta complicada es casi el 20%. O sea, En España, y perdone que le interrumpa, sí. En España yo siempre he visto, yo tengo ya muchos años y llevo en esto del periodismo más de 50, y siempre he visto que los españoles en general se declaran de clase media, no sé por qué. O sea, tengan la condición que tengan, el español, todo el mundo, los que tienen, los que quieren tener... Pues fíjese, sin embargo, si vas al CIS... De clase media. Yo no he visto a la gente declararse pobre nunca. Pues si se va al CIS, verá que eso incrementó en este tipo hasta el 20%. Es verdad que nosotros lo dijimos en el Parlamento y salió otra encuesta que lo bajaba al 16% a la semana. Sí. Pero bueno, 20-16 me da igual, yo creo que el efecto está claro. Y la verdad es que cuando el gobierno dice, en este caso María Jesús Montero, que la clase media es ganar el salario mínimo interprofesional, es un anticipo de lo que entienden ellos de la economía, de esa economía que va como una moto. Cuando yo creo que la aspiración de cualquier gobierno tiene que ser que la gente gane lo mejor posible. Sí. La aspiración no debe ser que la gente gane el salario mínimo, la aspiración debe ser que la gente gane más. Eso significa que tenemos una economía productiva, unos puestos de trabajo de calidad, que la gente además tiene la formación necesaria para poder desempeñar su puesto. Ese debe ser el objetivo. Pero volviendo a la inmigración, tenemos un problema de inmigración porque el gobierno no tiene política de inmigración. Ayer me decían con razón que teníamos que explicar, porque ellos dicen que nosotros hemos votado en contra de la ley de inmigración. La ley de inmigración, lo único que llevaba ese artículo es distribuir a los menas que llegaban por España. Sí. Para eso no hace falta un artículo. Cuando se fue a la conferencia sectorial, las comunidades autónomas dijeron todas que sí, sin problema, salvo Cataluña. Sí. Entonces, para distribuirlos y para repartir el esfuerzo entre todos, no hace falta una ley ni un artículo. Ya lo están haciendo. Ahora, ¿cuál es la política de inmigración que tiene el gobierno? Eso es lo que le preocupa a los españoles. Ver que hay un gobierno que va a un sitio a decir que vengan 250.000, que es un primer reconocimiento de que en España hay muchas plazas y muchos puestos de trabajo sin cubrir, que hasta ahora no reconocían, y luego al día siguiente se va a otro sitio a decir que los vamos a expulsar, que vamos a hacer el retorno circular, o no sé cómo lo han venido a llamar, ¿no? Con lo cual la gente, cuando ve que su gobierno no entiende, no sabe y no tiene una respuesta para esa inmigración, se convierte en un problema para la gente, porque no hay plan. No hay proyecto para trabajar este tema de la inmigración, ¿no? Entonces yo creo que por eso ha saltado al primer puesto, sin olvidar nunca el tema económico, que yo creo que a la gente también, lógicamente, cómo me va la vida, cómo van a estar mis hijos, qué pasa con la deuda, cómo la vas a pagar, o cuando oyen, por ejemplo, a la presidenta de la AIREF, a Cristina Herrero, decir que necesita las cuentas públicas una sostenibilidad y que ahora mismo no las tiene, pues claro, el que le gusta un poquito esto se preocupa y sabe que algo está pasando, que estamos viviendo de crédito. Y las familias que nos están viendo saben que cuando vives, te vas de vacaciones con un préstamo y compras un coche con un préstamo y te compras el inicio del curso escolar de tus hijos con un préstamo y cuando tienes que pagar el préstamo pagas con otro préstamo, pues sabes que eso tiene un mal final y eso es lo que nos está pasando en España. Una pregunta un poco más dura, es decir, hay un mantra, una especie de letanía que se repite fundamentalmente en las tertulias, cierto que no son lugares de saber, ni centros de pensamiento, las tertulias ni de televisión, ni de radio, ni en los periódicos, que es, vienen los inmigrantes a pagarnos las pensiones. Pero yo no he visto nunca que alguien, ni un solo partido, que sea capaz de darnos datos realmente concretos, es decir, qué impacto tiene en los gastos de la seguridad social, qué impactos tienen en los servicios sociales, qué impacto tiene los inmigrantes, es decir, qué porcentaje trabaja de los que están y aportan a la caja común. No sé, no he visto nunca un dato concreto y no estoy muy seguro de que esa afirmación, vienen a pagarnos las pensiones, se pueda sostener económicamente. Bueno, a mí me parece lo digo como ciudadano. Sí, a mí me parece un poco más... En este barrio, que es un barrio muy bueno, en el centro de Madrid, claro. Yo estoy absolutamente seguro que viven más de la sopa boba de los que aportan, estoy absolutamente seguro. Aquí hay varios elementos. Lo primero es, no podemos verlo de un punto de vista materialista, y no, vienen a pagarnos las pensiones. No,
O sea, bueno, la mía muy difícil porque llevo cotizando 50 años o 60 por lo cual no, A mí la mía no es no el me la caso. pagarán. Nosotros lo que sí que es cierto es que estamos en lo que denominan el invierno demográfico, es decir, nosotros en el año 2008 en España nacieron 520.000 niños. En el año 2023 han nacido 322.000, casi 200.000 niños menos, un 40% menos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer de manera clara es una política de natalidad. Tenemos que pensar por qué nuestros jóvenes no es una prioridad o no pueden tener niños. Y te pones a analizar y dices, ¿qué sueldos tienen? El salario mínimo no es la solución. ¿Pueden hacer una vivienda? No pueden. ¿Cuál es el coste de la vida? Entonces, eso debería ser una política de verdad de país. Oye, y vemos países como Francia, que lo ha intentado, y frente a España, que está en el entorno de 1,2, Francia está en el entorno de 1,9, con lo cual si haces políticas de natalidad. A partir de ahí, la inmigración, nosotros tendríamos que preguntar al gobierno por qué podemos tener aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren, dichos por los distintos sectores con los cuales nosotros nos reunimos, y sin embargo hay 3,3, 3,4 millones de personas desempleadas. Eso sería otro desequilibrio que tendríamos que corregir, y a partir de aquí yo creo que la inmigración ordenada, legal, que viene a aportar y a trabajar y que viene a integrarse, debería ser una referencia, un valor para nosotros, ¿no? Oye, y eso lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que la época de Aznar, por ejemplo, fue un ejemplo claro, sobre todo una inmigración hispanoamericana que vino, que aportó, que además algunos decidieron volver, o sea, que no, por eso digo que no debe ser un elemento material para beneficiarnos nosotros, sino para construir entre todos, y muchos cuando consiguieron tener sus ahorros, su situación o su país mejoró, volvieron. Y yo creo que es hacia lo que tenemos que ir, pero como bien dice, si hiciésemos los números de esa inmigración, cuando es desordenada tal, tiene unos costes altísimos también, y a veces también eso nos produce ciertas dificultades para explicar a un pensionista las dificultades que tenemos para tener una pensión adecuada, o una viuda de un funcionario, o de un guardia civil, o de un policía, y luego los sobrecostes que esto lleva. También yo creo que tenemos que trasladar que el problema no es de España, o sea, por aquí entran, pero aquí donde tiene que haber una conciencia absoluta es en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Y ver lo que estamos, lo que necesitamos y cuáles son las reglas, y no se pueden dar bandazos. Y hay otros países, como por ejemplo Italia, Meloni, en la que el presidente Feijóo visita, y en la que han tenido una política... Este jueves está precisamente. Correcto, ha tenido una política y le permite que la gente tenga claro la respuesta, que las mafias, que es contra lo que tenemos que luchar, que son las mafias, aquellas personas que se aprovechan de otros que están en dificultad y que provocan muertes, sepan que por aquí no. Y yo creo que esa falta de seriedad, de control, de rigurosidad del gobierno, en la que su única solución es repartir los menas como si fueran mercancía, pues yo creo que... Pero tienen ustedes el PP, el Partido Popular, que es la alternativa. ¿Clara una política migratoria? ¿Qué política de vivienda van a plantear? Es decir, y le digo, en lo de la vivienda, aunque suene a chiste, oiga, Franco hizo 4 millones de viviendas, bueno, con todas sus limitaciones, 4 millones de viviendas en 10 años, y aquellos tiempos, en 10 años habías pagado la casa, ahora en 40 no la has pagado y no hay viviendas. ¿Tienen ustedes una política alternativa a lo que hace Sánchez en inmigración, en vivienda, Pues analicemos inmigración. Lo primero es la inmigración ordenada y legal, creo que es un aspecto fundamental, determinar cuáles son las necesidades que hay en el país. Pero eso exige expulsar al que entre ilegalmente. Por supuesto. Ya. Pero es que usted, si hace algo mal, ¿tiene consecuencias? Sí. Y al que hasta cuando lo hago bien. Y hasta cuando lo hace bien a veces, ¿verdad? Sí. Pero generalmente cuando alguien hace las cosas mal, tenemos consecuencias. Y en casa no le digo. Totalmente, ahí es donde es más duro el tema. Entonces, ordenada y legal y dando oportunidades para que puedan trabajar, sabiendo las necesidades que tenemos. Hay un ejemplo claro, la fresa en Huelva. Sí. Hay viviendas para cuando vienen. Está en el tiempo. Se hace una atención personalizada de los que vienen con hijos. Vienen, trabajan, aportan, cobran un buen sueldo y se vuelven, por ejemplo. ¿Alguien tiene algún problema en Huelva con esa inmigración? Al revés. Hay una integración, hay una convivencia que conlleva eso, ¿no? Pues entonces, ordenar legal. Ser duros con la inmigración ilegal, como decía. Si hace falta el retorno a aquellas personas que entran de una manera ilegal, usted cuando en su casa entran... O delinquen, por ejemplo. O delinquen, pero que eso ya es el siguiente paso, ¿no? Ser muy duros con aquellos que tienen además antecedentes, han delinquido o tienen la típica situación que conocemos de que además es reiterativo, ¿no? Hay reincidencia. En tercer lugar, creo que Europa también tiene que plantearse África. Es decir, si en África está China, está Estados Unidos y está Rusia,
nosotros tenemos que estar y Europa no está. Y tenemos que ser capaces también de ayudar en los puntos de origen, eso es una cuestión. Tenemos que ser muy duros con la lucha en el ámbito de las mafias, porque es que esas mafias matan gente. Nosotros vemos los que llegan. Yo que he vivido en Ceuta 8 años, lo que no vemos son los que no llegan, o los que aparecen pasados los días en las orillas. Entonces, no, la sensibilidad no solamente cuando vemos la imagen de un niño muy pequeño en una playa, eso pasa prácticamente todos los días. Entonces, tenemos que de verdad trabajar por esa gente. Entonces, y luego, por ejemplo, declarábamos ahora el tema de la emergencia. Si hay que dar respuesta de una manera rápida, el sistema administrativo no está preparado, por eso se le pide al gobierno. Y esto hay que hacerlo entre todos y no utilizarlo como elemento de confrontación, porque si no permitimos que los extremos salgan, y yo creo que eso no. Y en vivienda, lo ha dicho perfecto. Porque aquí en Prestigiar trabajan, hay 21 nóminas, un porcentaje alto de gente muy joven. Bueno, un porcentaje significativo. El principal problema que yo detecto entre la gente próxima a mí, estoy diciendo periodistas con un empleo con un sueldo modesto, muy modesto, no pueden tener acceso a la vivienda. O sea, no pueden, si no tienen un padre o unos padres que les dan la entrada del pequeño pisito o se van a vivir a las chimbambas, que es inaplicable para alguien que trabaje en el centro de Madrid, porque no puedes perder en transporte 3 horas al día, no tienen ninguna posibilidad. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna. Y tampoco es justo que carguemos sobre los padres ya el que puedan tener una vivienda. Yo creo que, es decir, tenemos que es una generación que es así, debe pagar nuestras pensiones. Sí. Y le estamos dejando un país más endeudado, con una economía que no se ha transformado, con lo cual, la vivienda. Si nosotros analizamos la vivienda, ¿cuál es el principal problema de la vivienda? Lo ha explicado perfectamente. En un momento dado, en España se construyeron 4 millones de viviendas, mejores o peores, sí, pero la gente tenía una casa. Y difícilmente, hablábamos de la natalidad, nadie podrá tener hijos si lo primero no tiene una casa donde vivir. No, si comparte con otros amigos o amigas, no es el sitio para criar un hijo, ni tampoco estar con sus padres. Vale, ¿cuántas viviendas se construyen al año en España? Aproximadamente unas 90.000. ¿Cuántos harían falta cada año? Entre 130 y 140.000 viviendas al año. Quiere decir que cada año estamos metiendo una presión sobre la vivienda de 40 o 50.000 viviendas. 40 o 50.000. Entonces, la primera, aumentar la oferta, y para aumentar la oferta hay que construir. Por eso la compañera Paloma Martín lleva una propuesta en materia de vivienda para desregularizar muchas cosas que permitan agilizar. Planes generales de ordenación urbanística que tardan 20 años, planes o temas administrativos que retrasan 3, 4 y 5 años, pisos determinados, la necesidad de trabajar la colaboración público-privada, la cesión de suelo público para alquiler, que sea con unos precios tasados, con unas condiciones mínimas. A un joven no hace falta poner a lo mejor un piso de 5 dormitorios, evidentemente. Démosle la oportunidad que empiece con un piso de 2 dormitorios, como hemos empezado todos, y cuando ya tu familia crece, pues te vendes el de 2, te vas a uno de 3 o a uno de 4. Eso es lo que nosotros defendemos, esa necesidad de tener bien. Eso se puede hacer, pero no se hace solamente con anuncios de voy a construir 200.000 viviendas, 180.000 y luego no hacemos nada. Hay que hacerla, hay que ponerse a trabajar y hay que tener clara una política, y tenemos una necesidad de 500 o 600.000 viviendas, según ha cifrado el propio Banco de España, el BBVA, alguna entidad. Todo eso aprieta. Si a eso le sumamos, vale, te vas a poner a construir bien, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué pasa con la ley antiocupa? Cualquiera que tiene un inmueble no quiere tener alquilado porque se lo van a ocupar la ocupación o la inquiocupación y no estás protegido. Y pueden pasar 2 o 3 años hasta que tú consigas desalojar, con todos los daños que te haya causado, sin haber cobrado. Pero ustedes modifican la ley en la ocupación, que lo ha dicho, porque es un poco inaudito. Yo voy a editorializar, toco un poco de esta España, que hay veces cosas que no entiendes. Pero el mismo concepto de ocupación que ha sido estimulado hace 10 años, lo estimulaban las televisiones, las cadenas, los periodistas como algo benefactor y bueno, es inaudito desde el punto de vista legal, no tiene ningún fundamento esa idea de que a mí, si yo tuviese una casa y me vienen a alquilar la casa, pues voy a pensarme muy bien a quién se la alquilo y a quién no. Los datos acreditan que la gente ha sacado bien pisos del alquiler, sí, con lo cual, si hace falta piso para alquilar y no hay, ley de oferta y demanda... Pero habrá que cambiar la ley, ¿o no? Nosotros tenemos presentado una ley antiocupación para desalojar en 48 horas, pero la tiene parada el Gobierno en el Congreso. Nosotros tenemos presentada con los cambios legislativos que harían falta, pero el gobierno la tiene bloqueada. Y si ganan las elecciones,
la aplicarán o no. Automáticamente, porque además está redactada. Es de los típicos ejemplos en los que se dan el día 1, porque además está redactada. Son de esas leyes fijo que ya están redactadas físicamente. La gente puede acudir a la página web del Senado del Congreso y la puede leer. Esta es una ley que está hecha con abogados, con jueces, con policía, para ver un poco dónde son realmente las necesidades. Si además les establecemos las limitaciones que intenta poner la izquierda, la intervención en el alquiler, oiga, donde se ha hecho claramente que ha sido en Barcelona, los informes independientes dicen que los precios han subido. ¿Sabe a quién le ha subido menos? A los pisos más caros, justo el efecto contrario. Entonces, oye, ¿dónde está el problema? ¿Hay que dotar más oferta? Dotemos de más oferta. ¿Hay que proteger al propietario del inmueble? Protejamos al propietario. ¿Necesitamos que salgan al alquiler? Demos beneficios fiscales. Si recuerdan también, por ejemplo, en la época de Aznar, cuando se alquilaba a un joven, no se tributaba nada. Se dejaba libre porque había que provocar que pasasen las cosas. Y los incentivos fiscales, las rebajas fiscales están para eso, para provocar que pasen cosas que son necesarias para la sociedad. Entonces, como usted o como tú aportas un piso para alquilar y a mí como sociedad me hace falta, yo te premio, te lo agradezco, dejándote sin tributar, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el gobierno está justo en lo contrario. Más intervención, protege al ocupa, quiero limitar los precios, quiero las zonas tensionadas, que no. Que faltan inmuebles y que todo el mundo que tenga un piso vacío tenemos que darle el aliciente y la seguridad para que lo saque alquiler. Empezaremos a corregir este defecto que lleva 6 años este gobierno en el que no hace viviendas y tenemos dinero y Europa nos ha dado dinero para eso y sin embargo este gobierno está dejando pasar la oportunidad. De todos los temas que más o menos hemos enumerado o tocado, ¿cuál es en su opinión políticamente y socialmente el que más desgasta a Sánchez? Es decir, de lo último que hemos tenido. Hemos visto la corrupción un poco, pero ha demostrado el PSOE que es capaz de tener contra la pared al PP cada vez que saca el tema corrupción, cuando el PSOE es estadísticamente el partido más corrupto de Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial. No hay un caso como los ERES, parece que no asume esa responsabilidad. Es las piringuis de Tito Berni, es el Begoña Gate, es Koldo y Ábalos. Ábalos anda por las televisiones vendiendo la mercancía todos los días, creo. Es el cuponazo catalán. ¿Cuál es el tema que, en su opinión, más puede desgastar de cara a futuras elecciones a alguien como Sánchez? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción es verdad que es un elemento que ellos intentan pasar de lado, pero que la gente... y ya no es tanto corrupción, o sea, lo de la mujer del presidente es que éticamente y moralmente está mal. Cualquier ciudadano que le cuente lo que ha pasado... Luego el juez tendrá más... Pero la gente sabe que eso no está bien. O sea, no está bien ser la mujer del presidente del gobierno de España y utilizarlo para conseguir dinero que de otra manera no conseguirías. No está bien que te den privilegios cuando hay gente académica que tarda muchísimo tiempo en conseguir o jamás lo consigue. Eso, en el común de los mortales que lo ve, eso no está bien. Pero aún así, ¿dónde posiblemente esté uno de los mayores desgastes? Posiblemente en el cupo separatista, porque es la ruptura de un principio tan básico como la igualdad. La concesión a los separatistas catalanes de ventajas fiscales y económicas. Exactamente, de romper el sistema que teníamos establecido, si yo le digo a usted, Alfonso, que yo le he pagado a alguien para que vote a mi partido, usted diría que eso es corrupción, y tendría razón. Sí. Y si decimos que cojo el dinero de todos los españoles para pagar a alguien para que vote a Sánchez, ¿eso qué es? Y eso lo ven los españoles. Y luego, si cuando tú entras en el cupo separatista, lo que han firmado, esto es un sistema de suma cero. Lo que doy más aquí, se lo tengo que quitar al resto. Entonces, claro, el conjunto español dice, oiga, para que Sánchez sea presidente, no para que gobierne, para que sea presidente, yo voy a estar perjudicado en la sanidad, en mi educación, en mis políticas sociales. ¿Por qué? Ni siquiera yo creo que una gran mayoría de los catalanes quieran eso, porque cuando se acerca al acuerdo, iba a decir firmado no aparece. Sabemos lo que se ha filtrado, pero ahí nadie ha firmado. ¿Sabes lo que dice? No deflatarle la tarifa del IRPF, es decir, no bajarle el impuesto de la renta a los catalanes. Dice que no le van a quitar el impuesto a la muerte a los catalanes. ¿De verdad esto va a ser bueno para los catalanes o va a ser bueno para Sánchez y para los independentistas? Porque lo que sí que se habla mucho, y todo el mundo sabemos, es que van a abrir más embajadas. ¿Eso de verdad al catalán le va a mejorar su sanidad? ¿Al catalán le va a mejorar su educación? ¿Su dependencia? ¿Su vivienda? ¿Va a estar mejor? ¿O va a haber más política en el mal sentido de la palabra
para que se sigan beneficiando los mismos que se han quedado todos más o menos colocaditos en ese acuerdo que han llegado? Yo creo que eso no es lo que piden, y mucho menos el resto de españoles entienden que en el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas, que tú le restes, como ha dicho Fedea, no datos del Partido Popular, entre 6.600 y 13.500 millones de euros al sistema común. Hombre, yo creo que eso difícilmente Pero España lo entendería. señor Bravo, coincidirá conmigo, en las pasadas elecciones, hace escasamente, bueno, un año y un poquito, sabiendo mucho de esto, hubo 5,5 millones manchegos, extremeños, andaluces, valencianos, murcianos, asturianos, gallegos, baleares, que apoyaron a Pedro Sánchez plenamente conscientes de que iban a darle margen para que los separatistas catalanes vivieran mejor. Yo no veo en eso que dice usted, que es matemáticas, es decir, ni siquiera hay política en la valoración, es decir, pura aritmética. Pues da la impresión de que hay un sector importantísimo de la sociedad española que no vive en Cataluña y no vive en el País Vasco, que refrenda eso. Y ahí habrá un fallo del PP, que ustedes no son capaces de transmitirle a los manchegos. Había un chiste cuando yo estaba en la universidad, usted estaba todavía, sus padres eran todavía novios, en que decía, no hay más tonto, me acuerdo que decían, que un obrero de derechas, decían el Rogerío. Bueno, pues no, aplicando la norma, hay que ser muy poco lúcido para vivir en Extremadura y votar al PSOE para que los separatistas catalanes vivan mejor y perder tus ventajas. Y ocurre. Pues seguro que Pero es culpa de ustedes. Seguro que nosotros nos hemos equivocado. No, transmitir el mensaje. En no ser capaz de transmitir un mensaje adecuado, porque es verdad que Sánchez o María Jesús Montero el 30 de julio decía que en ningún caso habría concierto separatista y que no habría negociaciones bilaterales. 10 días después, en la investidura del señor Illa, dijo que el concierto era bueno y que además debía ser extensible al resto de las comunidades. Y a los pocos días, viendo el revuelo que se había generado, dijo que qué le preguntaban del concierto, que no había ningún concierto. Sí. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer ver a la gente que analicen no lo que dice Sánchez en cada momento porque le interesa qué va a hacer, sino lo que los hechos le demuestran. Entonces, los separatistas independentistas dijeron que habría indultos, y el gobierno dijo que no habría indultos. Dijeron el gobierno que no habría amnistía. Los separatistas independentistas dijeron que habría amnistía, y hay. Dijeron los independentistas separatistas que habría concierto separatista. Ellos dijeron que no, y lo hay. Y los independentistas y separatistas dicen que habrá referéndum, y el gobierno dice que no. Y todos sabemos cuál será el resultado. Entonces, como bien dice, nuestro trabajo, nuestra obligación, nuestro elemento de convencimiento tiene que ser que la gente entienda que lo van a hacer, que lo están haciendo porque el único objetivo es que Sánchez siga siendo presidente. Y también ofrecer una alternativa, como me decía, ¿cuál es la alternativa en inmigración? ¿Cuál es la alternativa en vivienda? Ofrecer una alternativa para que la gente entienda que ese no es el camino. Y que para Cataluña el camino es devolver la estabilidad. En el sistema de financiación, cuando nos preguntan, oiga, ¿pero ustedes creen que los catalanes necesitan más recursos? Por supuesto. Cataluña necesita un nuevo sistema de financiación y más recursos, como también lo necesita Valencia, o Murcia, o Baleares, o Madrid. Y eso es lo que nosotros queremos construir entre todos. Pero, señor Bravo, es la fábula de la tarta. Si yo tengo una tarta y tengo que repartirlo entre 4 niños, y a uno le digo que te voy a dar la mitad, a los otros 3 solo les puedo dar 1/3 de la mitad. Correcto. Esto. Y no hay tu tía. Si a uno le doy más, a los demás les tengo que dar menos. No parece un discurso difícil de trasladar a la sociedad española. Pero te digo, en los manchegos que votan a Paje, que es lo mismo, los extremeños que estuvieron a punto de darle la victoria al Partido Socialista, o Andalucía, donde ahí siguen. Es decir, ¿cómo es que ustedes no son capaces de transmitir eso a la sociedad? Digo, el caso del cuponazo. Sí. Bueno, yo creo que la gente con el tema del cuponazo, sin duda, el gobierno intenta, fíjese, el gobierno empezó diciendo que sí, que no. Sí. Le hizo daño. Segundo paso que intentó fue comparar con Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla. Claro, no hubo. Después intentó lo de Soria, Teruel y Cuenca. Sí. Y tampoco. Ahora está intentando atacar a Madrid, y que si Madrid, que si Ayuso, que si Juanma Moreno, y tampoco cala. Quiere decir que la sociedad le está diciendo, por aquí no. Cuando dice reparto la tarta, es que hace falta poner más dinero a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Y el presidente Feijóo lo ha confirmado, ¿no? Lo ha reafirmado, perdón. Porque las comunidades autónomas pagan la sanidad, la educación y la dependencia principalmente. La sanidad y la educación, según la AIREF, un órgano independiente, como consecuencia del COVID, se han incrementado los costes un 40%.
Y sin embargo, el sistema es del año 2009 y no se ha cambiado. Ojo, año 2009 aprobado por el PSOE, por el tripartito en Cataluña. O sea, los mismos que lo critican y dicen que es muy malo son los mismos que están inventando este nuevo sistema. Los que lo hicieron mal solamente lo pueden hacer mal. Entonces hay que hacer un replanteamiento. También es verdad que, como nosotros hemos dicho, cuando dicen, oye, ¿cuál es su plan de financiación autonómica? Multilateral, un fondo transitorio hasta que hagamos el cambio definitivo, un fondo de nivelación, un fondo complementario al sistema de financiación y también deberes. ¿Cómo que deberes? Sí, claro. ¿Tenemos que eliminar duplicidades o no? Ha dicho Draghi en su informe que la administración hay que replantearse. Hay duplicidades, hay gastos duplicados. Tendremos que eliminar el gasto duplicado, ¿no? Si el gobierno de Sánchez ha metido 6.000 millones más de incremento del gasto político, lo tendremos que quitar. Y cuando quitamos ese gasto innecesario que a un ciudadano de a pie no es en su sanidad, ni en su educación, ni en su política social, sino en la política en el más sentido, resulta que tenemos más recursos para que a Cataluña le puedan llegar 2.000 o 3.000 millones más, para que Valencia, si lo hacemos bien. El problema es que este gobierno gasta en lo que no debe. Gasta en lo que no debe. Cuando gastas en lo que no debes, entonces te falta dinero para otras cosas. Pero en este país se ha demostrado cómo cuando gestionas bien el dinero da para muchísimas más cosas. Y por eso nosotros sí que entendemos que puede haber ese reparto. Y sobre todo, voy a repetir la eficiencia, hacer que se acerque cualquiera de los ciudadanos que entre en la AIREF, órgano independiente, en los spending review, en las revisiones del gasto. La AIREF te dice muy claro dónde se está gastando el dinero y no es necesario y además se está perdiendo dinero. Apliquémoslo. Y ahí hay mucho. El Instituto de Estudios Económicos cifraba que en el conjunto de España hay 60.000 millones de gasto ineficiente. ¿Quiere que no cojamos los 60.000? Nos quedamos con el 25% de lo que dice ese think tank. El 25 son 15.000. ¿Tenemos o no tenemos? Una cosa que me ha llamado la atención es que Sánchez intenta colar el cupo o el cuponazo a Cataluña convenciendo a una región, por lo menos, a un par de regiones de las controladas por el PP, de que acepten un apaño particular, el que sea. O sea, te doy un puerto a León, le pongo puerto de mar y entonces Mañueco firma. ¿Es posible que ese supuesto frente común o ese aparente frente común que ha dicho Feijóo que existe frente al cuponazo de ninguna manera se rompa en alguna región de España, o ustedes dan por supuesto que no habrá la mínima fisura? Ha empezado Sánchez ya a recibir presidentes autonómicos. Correcto. Aquí de nuevo volvemos a la comunicación. El Partido Socialista, es que el Partido Popular no se ponen de acuerdo. Primer planteamiento. Dígame un solo presidente de una comunidad autónoma del PP que haya confrontado con otro presidente de otra comunidad autónoma del PP. No lo verá. Vamos a probar si eso en 3 comunidades que tiene el Partido Socialista, si eso pasa. Paje con Illa. O sea, ellos tienen 3, de los 3 ya 2, porque hay otro que no habla, pero los 2 que hablan no dicen lo mismo. Sí, Lambán y Paje. ¿Vale? Con lo cual, el que tiene un problema son ellos. En segundo lugar, en el Partido Popular, como le digo, tenemos un documento que hemos exhibido en el que contamos cuál sería nuestro plan para el sistema de financiación, multilateralidad, las variables que tendríamos en cuenta, la cogobernanza de las inversiones, los fondos europeos. Pedimos 18.000 millones de los Next Generation que se están perdiendo. O sea, el Partido Popular tiene un plan. ¿Y cuál es la negociación? En ese plan son los presidentes, que no Génova, son los presidentes los que han pedido lo que se negocia del dinero, lo que es de todos, se negocia entre todos, con multilateralidad y delante de todos. Entonces, es verdad que los presidentes van a acudir por ese respeto institucional que, por cierto, no tiene el señor Sánchez, que muchos le han pedido reunión y jamás los había convocado hasta que le interesa a él. Pero ellos sí que van a ir. Ahora, ellos han dicho, los presidentes, si habla de financiación autonómica, nos remitimos al Consejo de Política Fiscal y ningún presidente va a hablar del sistema de financiación, porque si no, sería tanto como actuar como los independentistas o separatistas e intentar hablar de lo mío, porque también se ha querido, por parte del PSOE, buscar la confrontación en los territorios. Y aquí no hablamos de territorios, los impuestos los pagan las personas y los servicios se prestan a las personas. Entonces, cuando va Jorge Azcón, no está defendiendo Aragón, sino a la gente que vive en Aragón, la sanidad de los aragoneses, la educación. Pero él tiene claro que si a Aragón le va bien, pero no le va bien a Valencia, a Madrid, a Castilla y León o al País Vasco, el sistema no funciona. Por eso su convencimiento es multilateral. Y por eso el PSOE intenta también que esto del cupo separatista parezca que es un choque contra los catalanes. No, nuestro choque directo es contra Sánchez y los independentistas y separatistas. En ningún caso contra los catalanes, todo lo contrario, porque las necesidades que tienen los catalanes son las mismas que tienen en Valencia, en Murcia, en Andalucía, en Extremadura o en el resto de España. Entonces, tenemos que hacer un sistema. Y le voy a decir más.
ellos buscan confrontar, pero ¿sabe? Mira, cuando el COVID hubo una partida de 7.000 millones que el gobierno decidió repartir, ¿vale? El gobierno propuso de primeras que de los 7.000 sacásemos 2.000, porque 1.000 fueran a Canarias y 1.000 fueran a Baleares, porque es verdad que con el COVID su turismo había caído. Ahí había comunidades autónomas gobernadas por el PP, por el PSOE, por el PNV, participadas por Vox, de todo. ¿Sabe cuántas comunidades se quejaron a esa propuesta? 0. Ninguna se quejó, todo el mundo le pareció bien. Y no se hizo ni un análisis económico, se dijo, oye, esta gente lo está pasando peor que los demás, necesitan más que los demás. Es decir, cuando tú acompañas con argumentos la realidad y lo explicas, el resto lo entienden. Por eso yo le dije a la ministra el otro día, usted deje de amenazar. Una ministra debe convencer, no amenazar. Uno amenaza cuando no tiene argumentos. Si yo tengo argumentos suficientes, le convenzo. Solamente le amenazo cuando sé que lo que estoy diciendo no es bueno para usted. Y entonces le estoy perjudicando, le estoy engañando. Entonces le tengo que amenazar para que usted lo asuma. Cuando tengo argumentos, pongo encima de la mesa 7.000 y digo, oye, ¿os parece bien 1.000 para Canarias, 1.000 para Baleares? Y la gente dice, sí, es verdad, esta gente con el COVID no llega a nadie, lo está pasando mal y el turismo es casi un 40% de su PIB. Necesitan más ayudas que los demás. Supongo que ustedes están, me refiero a la dirección del PP, están siempre alerta y a todas las cosas, y que han analizado, o por lo menos comentado mucho, la rueda de prensa del otro día, en la que se presentó la ley Begoña, a Bolaños y Urtasun, en las 31 medidas. No hay un documento que podamos estudiar, eso es la verdad. Nosotros lo hemos intentado saber, pero nos afecta directamente a los periodistas. Sí. Nosotros como periodistas digitales nos sentimos amenazados. Bueno, no nos preocupa mucho, pero nos sentimos amenazados. Hay una serie de propuestas en donde han metido, qué sé yo, despenalizar las injurias al rey, las ofensas a la religión católica, otras cosas de Rondón, pero la parte que a mí me atañe es la que va directamente al control de la prensa, la reinstauración o la reimplantación de un registro de medios, que recuerda al registro de periodistas que implantó Franco con Serrano Súñer en el 38 y que estaba vigente cuando yo empecé, aunque no se aplicaba, una serie de normas extrañas sobre financiación o accionistas que a mí me chocaron, porque todo el mundo sabe ya quién es el accionista de una empresa y todo el mundo sabe la cuenta de resultados, todo eso es público y todo el mundo sabe cuánta publicidad institucional te meten porque es público, es decir, a lo mejor algunos se la dan bajo la mesa, no es mi caso. ¿Han analizado ustedes esa ley? La ley, esa especie de proyecto de ley, sí. Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener y qué actitud van a tomar ustedes? Vamos a intentar que todos los que nos escuchan y ven lo entiendan. Lo primero es, esto es una ley política para amenazar de nuevo. Sí. Porque aquí se ha aprobado un reglamento en Europa que entrará en vigor en el año 2025, un reglamento, y el reglamento en Europa no necesita ni siquiera una transposición. No, se aplica. Se aplica directamente, sí, con lo cual el control de medios acordado con los medios como se ha hecho en Europa, de oye, ¿qué queréis? Ya existe. Sí. Ya existe. Entonces, tú lo que quieres que es otra cosa, como bien explicabas. Entonces, esto no es una ley de control de medios, no. Esto es una ley de inquisición sobre los medios. Punto 1. En segundo lugar, hablan mucho, pero no vemos documentos para poder tener la información, ¿vale? Lo que sí que hemos visto amenazas. Y vayamos al tercer punto. ¿Qué pasó cuando el presidente lo contó en el Congreso? Bla, 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 bla. Pero recuerden, yo tengo aquí más de 100 millones de euros para aquellos medios que se quieran o tomen medidas en el ámbito digital. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estás comprando medios? Bueno, sí. ¿Eso es lo que quieres trasladar? Entonces, y nos enteramos que 6 ministros van a hacer seguimiento de la prensa, no sé qué. ¿Eso qué es? Eso lo conocemos en las dictaduras, ¿no? No lo conocemos en las democracias, porque hay sistemas que ya existen. Entonces, en la política del señor Sánchez, que es justo a la contraria a la que vamos a hacer nosotros, todo es intervencionismo. Lo hace con el CID de Tezanos, cuando el INE no me da buenos datos, cambio y ya todos son buenos datos. Lo hago con el Banco de España, que saca un señor que había sido ministro y en 10 minutos pasa de ser ministro a ser tal. Y hay otro elemento, resulta que hay gente que de manera independiente quiere opinar y no opina lo que yo quiero. ¿Cómo, Sánchez? Sí, que no opina. Ya, es que está para eso. Es que la prensa debe ser libre para que opine, acertado o equivocadamente, y que todo el mundo, después de escucharles, nos hagamos nuestras conclusiones. Y habrá un periodista o un opinador que me guste más, que me guste menos, que me guste más lo que escribe, pero tenemos que dar libertad. Además, estamos en un mundo de libertad, debe ser un mundo de libertad. Las redes sociales debe ser un mundo de libertad para que la gente pueda opinar y se pueda expresar. Y es tan fácil como el que no le guste lo que usted dice, no lo ve. Y el que le gusta lo ve. ¿Qué mejor medidor que lo vean o que no lo vean? O sea, el gobierno es cada 4 años. Usted cada día
El periodista digital cada día se somete a lo que la gente quiere. Los políticos cada 4, ¿eh? Cada 4. A usted cada día, cada programa se mide, porque la gente que se anuncia con usted, lo que ve es, oye, lo que dice, la gente lo sigue, lo tiene en cuenta, tiene cada vez más audiencia, cómo va su programa, su visión digital. A mí me da muchas palmadas en la espalda, sobre todo en el IBEX, que es muy callado, porque es otra de las cosas que a mí me llama la atención, es el silencio absoluto frente a las arbitrariedades reales o proyectadas del poder, el silencio total que tiene la Iglesia. No sé si usted es muy creyente, pero no tiene voz en España, ha desaparecido. Las corporaciones profesionales, los colegios profesionales no tienen opinión, ninguna institución, ni siquiera los militares retirados de la Guardia Civil, aquí no opina nadie, y el IBEX. Pero a mí palmadas en la espalda y darles duro rojo todos los días, se lo digo yo. La gente se mueve menos que el futbolín. Y voy a terminar con una cosa que a lo mejor le afecta. Se ha publicado estos días, con datos, incluso las conversaciones y las grabaciones, que en la sede del PSOE en Ferraz, desde hace meses funciona una especie de célula de análisis y muy al estilo soviético, recopilando datos sobre periodistas, jueces y políticos, para poderlos utilizar en un futuro próximo para desgastarlos. Se cuenta este equipo, que es donde está la máquina principal, que está teledirigida desde la Moncloa, está todo publicado, incluso lo que les dijo Sánchez que tenían que hacer, para ir elaborando con los documentos de las cintas de Villarejo, con lo que cada uno ha escrito, con la hemeroteca, pues una serie de dosieres que serán en su momento filtrados a medios afines para gastar. ¿Está usted preocupado? ¿Le preocupa a usted que algo de lo que hizo cuando era futbolista y profesional salga? ¿Hizo algo raro en el vestuario que le puedan sacar? A lo mejor puede sacar alguna patada que haya pegado, ¿no? Porque bueno, eso quizá los porteros dan pocas patadas. Bueno, algunas seguro que dábamos, pero fíjese lo que está diciendo. Digo, pero eso es para preocuparse, ¿eh? Es para preocuparse. Digo, pero yo si fuera político, yo como periodista no me tengo que preocupar, porque al final me da igual. Bueno, se tiene que preocupar el que ha hecho las cosas mal. Se tiene que preocupar el que ha hecho las cosas mal. O sea, Sánchez se tiene que preocupar. María Jesús Montero tendría que pensar por qué estaba en los ERES, en el gobierno de los ERES, por qué estoy en el gobierno de las mascarillas, de Ábalos, de Koldo. Esa gente se tiene que preocupar Marlaska, por qué la policía, la Guardia Civil está como está, sí. Por qué detienen a una persona pensando que había sido el que había matado a la Guardia Civil y luego no es tal. Él se tiene que preocupar. Ahora, que haya un gobierno y un partido que se dedique a hacer eso, y me consta que lo están haciendo, y me consta que va a sacar cosas personales de la vida íntima, sí. Cuidado, cuidado. Eso hay que cortarlo de raíz. Pero lo harán, fíjese, uno de los grandes defectos que ha tenido, no defectos, o limitaciones que ha tenido el PP en el pasado, es la idea de que si algo no es legal no va a pasar. Yo lo vi muy claro cuando el referéndum en Cataluña. Ministros del PP, alguno de los que sale en este momento o salía mucho en las televisiones, fue hasta ministro de Exteriores, a mí me dijo muy serio, es que eso no puede ocurrir. La vicepresidenta entonces, eso no puede pasar porque no es legal. Con Sánchez sabemos que da igual que sea legal o ilegal. Si puede, lo hará. Una cosa es que tenga ganas y no fuerzas, pero si tiene fuerzas, lo hará. O sea, que esté de por seguro que esos documentos, esos informes, esos análisis, esas filtraciones saldrán. Con Sánchez nos ha demostrado que todo puede pasar. Todo pasa, claro. Pero los que deben estar preocupados son los que hacen las cosas mal. Y en ese grupo, repito, hay gente que estaba en los ERES y también están las mascarillas. Hombre, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Y donde hay actuaciones que no se están haciendo bien. Nosotros, pues yo personalmente, no tengo ningún problema. Funcionario, el patrimonio declarado, lo poquito que tenemos, no hay ningún problema. Yo lo que tengo que trabajar es para que la gente esté bien y para que eso que está haciendo Sánchez no vuelva a pasar nunca más en España. Porque es la persecución absoluta a jueces porque no dicen lo que ellos quieren. Pero ¿desde cuándo? A inspectores de Hacienda, porque dicen abiertamente, también lo han hecho, con inspectores de Hacienda. Sí. Si usted sabe, el informe que se presentó en Extremadura no iba firmado. O
O sea, es amedrentar continuamente cuando es los pilares de sostenimiento de nuestro Estado. Es decir, nosotros tenemos la parte política, que tenemos que intentar orientar un país, hacer cosas, pero luego está toda una estructura y también de la sociedad civil, que es la que permite que nuestro país siga funcionando con una orientación o con otra. La gente va cambiando esa orientación según que lo hagas bien, lo hagas mal, o tengas casos que te dificulten el que la gente siga confiando en ti. Pero lo que están haciendo es técnicas mafiosas, y si se recuerda, fíjese, lo pueden ver, bueno, no, creo que no hay imágenes, pero el otro día el señor Cerdá, cuando se habló de que habían creado eso, hizo, y a vosotros también. También, sí. O sea, amenazando. Está en la red. A vosotros también, amenazando. O sea, el común de los españoles, la gran mayoría, no está en eso. Yo no amenazo, ni a mí me amenaza ningún vecino, todo lo contrario. A mí mis vecinos es como vas, venga a seguir trabajando, este país hay que mejorar, nuestros hijos, da igual que sean de izquierda o derecha, ¿eh? La gente te anima. Yo creo que somos una sociedad en la que buscamos lo mejor para todos. Con diferentes, aquí hay gente que es del Madrid y gente del Barça, pero todos queremos que gane la selección y tampoco quieres que el Barça pierda siempre, es decir, quieres que gane el Madrid, pero ese odio que esta gente está levantando, ese muro, cuando les oyes hablar, es que en Europa hay gente que está levantando muros, dice, pero ¿cómo que en Europa? En España, tú. Frente a los puentes, tú estás hablando de muros y te sorprende que haya gente en Europa que diga levantar muros por la inmigración, que puede ser una barbaridad o no, pero tú lo haces muros entre españoles. Tú haces muros entre españoles. Entonces, yo creo que se cree el ladrón que son todos de su misma condición, ¿no? Entonces, cuidado. La última ya. 3 años de legislatura, como dicen reiteradamente Sánchez y todo el equipo, o tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, en el 2025? Bueno, pues yo mi opinión personal es que será un punto intermedio. O sea, cuando alguien tiene que reafirmar tanto lo que es, yo no he oído a Cristiano Ronaldo decir todos los días que era el mejor jugador del mundo, de los mejores jugadores del mundo. No hacía falta que lo dijera él o Messi, lo sabíamos todos, ¿no? Sí. No lo decían. Cuando alguien de repente lleva, no sé, el otro día en el pleno, pues no sé cuántas, si no dijeron 30, 40, 50 veces, qué casualidad justo cuando Yul está quitando el apoyo, cuando sale el diputado Rufián diciéndoles, oiga, ustedes no pintan nada, aquí los que tomamos las decisiones somos Esquerra y Junts, pero Junts le está traicionando, pero usted depende de lo que yo haga, si usted me traiciona a mí, usted no tiene legislatura, entonces tienen que reafirmarlo más. Ahora, que vaya a ser en el corto plazo, yo creo que van a intentar aguantar todo lo posible. ¿Cuánto van a aguantar? Lo que dijo el presidente Feijóo desde el principio, lo que quieran Junts y Esquerra. Este país está gobernado por el 3% de los votos, que son Junts y Esquerra, son ellos los que deciden cuándo esto funciona o cuándo esto no funciona, lo estamos viendo cuándo se aprueba una ley y cuándo no se aprueba una ley. Entonces yo sinceramente creo que no se va a agotar la legislatura, pero no sé decirle cuándo va a ser. También creo que no lo sabe Sánchez, porque no depende de él, es que él no manda. Él es el presidente, eso es cierto y nadie se lo puede negar. Pero ya está. Gobernar es otra cosa, gobernar es hacer, gobernar es gestionar, gobernar es mejorar, gobernar es liderar. Ni lidera, ni gestiona, ni gobierna, ni cambia el país, ni reforma. Nosotros venimos con un convencimiento de cuando lleguemos para hacer una reforma real del país que nos permita liderar, porque también miremos, con esto termino, en Europa los demás países no están mucho mejor. Con lo cual, si hacemos las cosas bien, por primera vez podemos llevar el ritmo. Italia, con mucho que han criticado, está marcando una situación económica bastante positiva. ¿Por qué no vamos nosotros a ser? Tenemos recursos naturales, tenemos la energía, tenemos una serie de elementos que nos permitirían sin duda poder mejorar, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos, lo que les ofrecemos a los españoles. Muchísimas gracias, Juan Bravo. Muchísimas gracias. A Periodista Digital. Muchas gracias.